La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Jarro Café a 1000 es presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. On va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Bienvenidos sobre todo en este día que, aunque hace más calor que en días anteriores, no hemos tenido el bochorno de un enero normal, donde estamos siempre acercándonos peligrosamente a los 40 grados. Hoy tuvimos 37 grados, ahora bajó un poco 36 grados. Me pone muy nervioso que esté fracasando el calentamiento global. Bueno, antes de ayer estábamos viendo cómo de anómalo es nuestro sistema solar, cómo de diferente es nuestro sistema solar y cómo esa anomalía, esa diferencia, esa radical distancia con los demás sistemas solares ya conocidos han propiciado que se forme la vida en la Tierra, que a su vez contribuyó con otra anomalía para que esa vida prospere. Tenemos en la Tierra un satélite, una luna, que es inusualmente grande. No hay ningún planeta del tamaño de la Tierra que tenga semejante mamotreto como luna. Y eso posibilita que haya estaciones, y las estaciones posibilitan la vida realmente. Vimos cómo este vecindario ordenado que tenemos no es lo que vemos en otros sistemas, donde lo que vemos es el resultado de una verdadera guerra.
vemos planetas gigantes que devoraron a sus hermanos menores, o sistemas donde las órbitas son tan caóticas que los planetas chocan entre sí cada pocos millones de años. Y nosotros vivimos en una burbuja de calma que es artificial o parece artificial de lo tan perfecta que es. Y también vimos antes de ayer el papel de escudos que tienen estos dos gigantes, Júpiter y Saturno, al estar donde están. Júpiter y Saturno actúan como porteros de la discoteca, decíamos, porque su enorme gravedad desvía la mayoría de los cometas y de los asteroides que vienen del espacio exterior, y con eso evitan que estos cometas, que estos asteroides impacten contra la Tierra con una frecuencia que no iba a hacer posible la evolución de la vida compleja. Si Júpiter, por ejemplo, estuviera más cerca, o peor, si no estuviera, la Tierra iba a recibir impactos catastróficos, decíamos, como el que extinguió a los dinosaurios. Así que cuando miramos a Júpiter a través de un telescopio, no solo estamos viendo una hermosa bola de gas con una mancha roja, sino que además estamos viendo una anomalía cósmica. Estamos viendo a un gigante que por una serie de, entre comillas, casualidades, por una carambola gravitacional, junto con su hermano Saturno, decidieron no destruir su propia casa. La extrañeza de nuestro sistema solar se confirma cada vez que encontramos un nuevo sistema planetario afuera, donde los gigantes están en los lugares equivocados y donde nos hacen darnos cuenta de que la arquitectura del sistema solar, que es nuestro hogar, no es el diseño estándar del universo. Es una configuración de lujo, un modelo de edición limitada que tuvo que apoyarse en una precisión asombrosa como mínimo para existir. O sea, cuanto más aprendemos sobre los exoplanetas, más nos damos cuenta de que Júpiter y Saturno son los pilares de nuestra rareza. Sin su posición específica, sin su historia de migración interrumpida, que ya explicamos antes de ayer, sin su relación de equilibrio, la Tierra no hubiera sido sino polvo cósmico o, en el mejor de los casos, un desierto estéril orbitando una estrella solitaria. Estamos aquí porque nuestros dos planetas gaseosos gigantes se portaron bien. Y eso en el gran esquema de la galaxia es un evento que no existe. Un evento, si vamos a las estadísticas probables, podría existir de 1 en 1 trillón. Y eso también es una lección de humildad. Nuestra existencia, la existencia de la vida en la Tierra, depende de que los monstruos de gas de nuestro sistema decidieron quedarse en su rincón, vigilando el horizonte en lugar de quemar la casa. Y esa paz y esa estabilidad que para nosotros resulta normal, que damos por lógica, por sentada, es el tesoro más raro
de todo el universo. Toda esta tranquilidad de la que disfrutamos hoy, todo este orden casi poético, donde cada planeta sabe su lugar y no se mete con el vecino, no siempre fue así. Tenemos que ir a la historia de nuestra infancia cósmica, digamos, y vemos que esa infancia cósmica, esa nuestra infancia cósmica, es mucho más parecida a una de esas películas de acción donde todo vuela, donde todo se rompe. Para entender por qué somos tan raros, tenemos que hablar de una teoría científica que en los últimos tiempos ganó mucha fuerza y que nos pinta un panorama bastante, digamos, violento. La hipótesis del gran TAC. Para decirlo en castellano, la gran virada. Es la historia de una danza destructiva que casi nos borra del mapa antes de que ni siquiera hayamos nacido, antes de que ni siquiera existieran las primeras formas primitivas de vida. Y esta teoría del gran TAC explica de una vez por todas por qué nuestro sistema solar, nuestro sistema planetario, tiene este aspecto tan inusual. Imagínense el sistema solar. Hace más o menos 4.500 millones de años, nuestro sistema solar no era este vacío, este esquema limpio, espaciado que vemos ahora. Hace 4.500 millones de años era un caos total, una sopa de gas, de polvo, de piedra chocando por todos lados. Todo girando alrededor de un sol jovencito y malhumorado. Y en ese momento, repito, hace 4.500 millones de años, el capo del barrio, el matoncito del barrio, el mandamás del barrio, era Júpiter. Y Júpiter se había formado muy rápido, y como era tan masivo, y como el disco de gas todavía estaba muy denso, empezó a ser algo que, como ya vimos, es muy común en la galaxia. Empezó, como tenía mucho gas, era muy espeso, resistía mucho a la gravedad y empezó a girar en espiral, cayendo hacia el Sol. En espiral, cayendo hacia el Sol. Como un remolino que en ese paso, cada vez más cercano al Sol, se tragaba todo. O sea, ese Júpiter primitivo era una auténtica bola de demolición. Y iba barriendo, absorbiendo toda la materia suelta que había a medida que se iba acercando al Sol. Llegó hasta donde hoy está Marte. Incluso llegó más cerca de donde hoy está Marte. Y su gravedad seguía siendo un desbarajuste gigantesco, épico. Piensen en un camión enorme con acoplado, sin freno, que entra por una calle angosta
llena de puestos de comida en las veredas. Y mientras maniobra, mientras se mueve en esa calle angosta, va rompiendo todo a su paso, destruyendo todos los puestos de comida. Bueno, eso era Júpiter. Y Júpiter no solamente iba absorbiendo material, sino que además iba lanzando rocas y pequeños planetas inclusive hacia afuera, chocándolos entre sí, pulverizando todo lo que encontraba. Y ahí es donde entra la conexión de esto que pasó con lo que hablábamos antes de ayer de las supertierras. Es muy probable, según los modelos matemáticos, que en esa época el sistema solar ya hubiera empezado a cocinar, digamos, una primera generación de planetas. A lo mejor esas famosas supertierras que, repito, son el tipo de planetas más común en el universo. Pero Júpiter, en su camino suicida hacia el Sol, las empujaba directamente hacia el Sol o las despedazaba por completo. O sea, fuimos testigos, ahora, 4.500 millones de años después, somos testigos, podemos ver casi como en una película, una limpieza étnica planetaria. Y si Júpiter hubiera seguido su camino, después de Marte ya viene la Tierra, hoy no habría nada cerca del Sol, no tendríamos estos planetas rocosos que hoy tenemos. Y al final el Sol se habría tragado a Júpiter, o Júpiter se habría quedado orbitando ahí pegadito al Sol, calcinado, y la zona donde hoy estamos nosotros, donde está Marte, hubiera estado limpia como un quirófano. Pero entonces ahí, cuando Júpiter ya estaba en la zona de Marte, ocurrió el milagro. Entra en escena Saturno. Saturno también se estaba formando. Y Saturno también empezó a girar, a migrar hacia el Sol, a caer en espiral hacia el Sol, como su hermano mayor, como pasó en prácticamente todos los sistemas planetarios que conocemos. Pero Saturno era un poquito más lento que Júpiter. Y cuando se acercó lo suficiente a Júpiter, pasó algo asombroso, algo extraordinario. Las gravedades, tanto de Saturno como de Júpiter, se engancharon y entraron en eso que los científicos llaman resonancia orbital. Y ese juego de fuerzas entre nuestros dos gigantes gaseosos cambió el destino del sistema solar para siempre. Es como si Júpiter hubiera sido el barco que va directo hacia la cascada y Saturno fuera el ancla que no solamente lo frena, sino que por la interacción con el gas que quedaba, hace que tanto Saturno y Júpiter cambien de dirección. O sea, Júpiter dio un volantazo gravitacional, una virada, el gran tac, como un velero cambiando de rumbo contra el viento, y empezó a moverse hacia afuera otra vez. Empezó a alejarse del Sol. Y empezó y regresó a las profundidades del sistema solar. Y esta anomalía, esta casualidad que puede darse una vez en un trillón que se enganchen las gravedades de dos planetas que van cayendo hacia su estrella, es lo que nos salvó de morir, de no haber comenzado la vida en la Tierra.
pero dejó un gancho. Al irse hacia atrás, Júpiter dejó detrás suyo un disco de escombros, con mucha menos masa de la que había al principio. Y acá es donde el tema se pone interesante para nosotros. Gracias a que Júpiter hizo ese quilombo y después volvió hacia las profundidades, la zona interior del sistema solar quedó con el material justo para formar planetas pequeños. Por eso la Tierra es tan chica comparado con las supertierras que vemos en otros sistemas. Por eso Marte es un enano raquítico que no terminó de crecer. Júpiter nos robó toda la comida antes de irnos. Somos literalmente las obras de un banquete que Júpiter empezó y no terminó. Si Saturno no hubiera obligado a Júpiter a volver a las profundidades, tal vez nosotros seríamos un sistema con planetas gigantescos y densos cerca del Sol, sin posibilidades de que haya vida. Si Júpiter no hubiera regresado gracias a Saturno, no existiríamos, no seríamos nada. Y esto que les acabo de describir es una de las explicaciones más elegantes de por qué somos tan diferentes. En la ciencia, pues, cuando algo encaja tan bien y es tan poco discutible, es imposible de falsear, se le dice elegante. Por ejemplo, la teoría de la relatividad es una teoría sumamente elegante. No hay por dónde darle. Cuando miramos otros sistemas solares con el telescopio Kepler, por ejemplo, vemos que muchos de estos sistemas solares, que casi todos, no tuvieran un Saturno que rescatara a su Júpiter. En esos sistemas, el gigante gaseoso simplemente siguió de largo, limpió la zona habitable y se quedó ahí cerca de su estrella, reinando en una especie de desierto de fuego. El hecho de que nosotros hayamos contado con dos gigantes gaseosos que se pusieron de acuerdo para bailar un vals, dejando cada vez más lejos al Sol, es una carambola cósmica que prácticamente no puede ocurrir. Imagínense, es una combinación de tiempos, de masas, de distancias, todo tan preciso que asusta. Además, este tema del Gran Tag también explica otra cosa muy loca y muy fundamental para la vida: el agua de la Tierra. ¿Por qué? Porque se supone que la zona donde se formó la Tierra era demasiado caliente para que el agua sea líquida. Tendríamos que ser entonces una roca, un peñasco seco y sin ninguna vida, sin ningún chiste, una cosa aburrida. Pero cuando Júpiter y Saturno volvieron a desplazarse hacia afuera, cruzaron una zona llena de asteroides helados, en lo que hoy se llama el cinturón de asteroides. Y al pasar por esa zona de asteroides helados, las gravedades de Júpiter y de Saturno combinadas lanzaron esos hielos hacia adentro, hacia el Sol, a la zona en donde la Tierra se estaba terminando de armar.
Fue como un delivery cósmico, un servicio de entrega a domicilio, con agua y con compuestos orgánicos llegando a la Tierra. O sea, Júpiter primero destruyó lo que había, pero después, al retirarse junto con Saturno, nos envió los ingredientes necesarios para la vida. O sea, Júpiter era un hijo de su madre, pero finalmente con buen corazón. Pero esto no fue un proceso pacífico, no es que venía el delivery, le llamaba por teléfono a la Tierra, le decía, hola Tierra, acá tengo agua, el agua que necesitas, o los compuestos orgánicos que necesitas. No fue así, fue una época de bombardeos masivos, de colisiones contra la superficie de este peñasco llamado Tierra que se estaba formando, que hacía vibrar todo el planeta. Cada vez que Júpiter se movía 1 kilómetro hacia afuera, miles de rocas del tamaño de montañas salían disparadas en todas las direcciones. Entonces, la arquitectura actual de la Tierra, de nuestro hogar, es el resultado de una zona de guerra que finalmente se estabilizó. Lo que vemos hoy, esas órbitas tan hermosas, tan circulares, es el polvo que se asentó después de la gran pelea. Lo que nos dice la ciencia moderna es que este escenario de acercamiento de los gigantes gaseosos hacia el Sol y después la vuelta no se da nunca. Es una casualidad gigantesca. Necesita que el disco de gas desaparezca en el momento exacto. Si el gas se queda demasiado tiempo, Saturno no le salva a Júpiter y no se salvan los dos y no nos salva a nosotros. Si el gas se queda demasiado tiempo y si el gas se va demasiado rápido, nunca Júpiter va a migrar y el sistema se va a ver totalmente distinto. O sea, estamos hablando de una, digamos, sincronización que haría que un reloj suizo pareciera un juguete de cuerda mal hecho. Digo reloj suizo porque mi reloj suizo es una cosa impresionante. Lo único que es un problema es que cuando te sacas y dejas quieto el reloj en la mesita durante más tiempo del recomendado, se para. Tendrás que volver a poner la hora y se carga solo en tu muñeca. Pero eso no ocurrió con la Tierra y con los demás planetas. Entonces, cuando pensamos en por qué no encontramos hasta ahora otra Tierra igualita que la nuestra, con su misma masa, con su misma distancia al Sol, tenemos que considerar que no solamente se trata de tener un planeta en el lugar adecuado, se trata de tener toda una historia de violencia, de gigantes migratorios, de rescates gravitacionales, de carambolas de asteroides que nos trajeron el agua. Son demasiadas cosas. No se pueden juntar tantas cosas por casualidad. La mayoría de los sistemas que vemos allá afuera, que vamos descubriendo con nuestro supertelescopio, tuvieron historias mucho más lineales. O el gigante se quedó lejos y no pasó nada, o el gigante se tragó todo y se acabó la historia. Nuestra rareza es el resultado de un guión de cine. ¿Conocés esas películas donde el protagonista se salva por un pelo en el último segundo? Como Indiana Jones, que va cayendo la roca que va a cerrarle el paso, el tipo pasa por debajo y tiene tiempo para sacar del otro lado para rescatar su sombrero.
Esa es nuestra historia, esa es nuestra rareza, esa es la paradoja de nuestra existencia. Vivimos actualmente en un sistema que parece un jardín. ¿Cómo se llama esos jardines donde meditan los monjes? Alguien me va a decir. En esos monasterios hay un jardín donde se van los monjes a meditar. ¿Cómo se llama ese jardín? Es un jardín ordenado, tranquilo. Alguien me va a decir cómo se llama ese jardín. Bueno, lo cierto es que ese jardín zen, ordenado, tranquilo, se construyó sobre las cenizas de un incendio forestal provocado por Júpiter. O sea, somos el resultado de un caos que por una rareza que no ocurre nunca, se detuvo justo a tiempo. Y eso tiene que hacer que nos hagamos la pregunta siguiente. Si este golpe de suerte, ¿qué posibilidades tiene de repetirse en el universo? Y la conclusión a la que los científicos, aún los más incrédulos, llegan es que probablemente somos el único lugar donde la danza destructiva de los gigantes terminó con una nota de armonía al final. El gran tac, la gran virada, no es solo una explicación sobre planetas moviéndose, es la crónica de cómo escapamos de la aniquilación antes de que la vida tuviera siquiera su primera oportunidad. Y cada vez que estudiamos un nuevo sistema solar lejano y vemos a su propio Júpiter caliente quemando todo, no podemos evitar pensar en lo cerca que estuvimos de no ser ni siquiera un recuerdo de polvo, de no ser nada, porque no existiríamos, no hubiéramos empezado a existir, no hubiéramos sido nada en la inmensidad del vacío. Nuestra normalidad, esa que vemos al despertarnos de mañana, que el sol va subiendo por el horizonte. Nuestra normalidad, esa que estamos viviendo ahora, vemos como el sol lentamente se va poniendo. Costó una guerra de gigantes que apenas estamos empezando a comprender en toda su magnitud. Si vos te fijás cómo se mueven los planetas en nuestro sistema, parece que estás viendo un reloj suizo de esos caros, en donde cada engranaje sabe exactamente a qué velocidad girar sin rozar jamás al de al lado. Es una paz que nos parece de lo más normal. ¿Por qué? Porque es lo único que conocemos y creemos que así nomás lo tiene que ser, y no tiene que ser así, no es así en ningún sistema planetario. Así que cuando comparamos nuestro sistema solar con lo que hay allá afuera, nos damos cuenta de que nosotros vivimos en una anomalía extrema, increíble, inusitada. En la mayoría de los libros de texto nos dibujan las órbitas de los planetas de nuestro sistema como círculos perfectos, uno dentro del otro, como si fueran, qué sé yo, los carriles de una pista de atletismo. Y aunque en la escuela nos enseñaron que técnicamente, en realidad, son esos carriles, esos círculos, son elipses.
la realidad es que las órbitas de la Tierra, de Venus o de Júpiter se acercan tanto, pero tanto a un círculo perfecto, que la diferencia es casi imperceptible. Una cosa increíble, una cosa que no existe. Somos un sistema, el sistema solar, somos un sistema excepcionalmente educado, donde nadie se mete en el carril del otro y todos guardan su distancia como en la escuela. Pero, según lo que vamos descubriendo cada vez más con nuestros telescopios cazadores de sistemas planetarios, el universo no es así. No existe un sistema planetario así de civilizado. Es un descalabro de órbitas ovaladas, caóticas, de planetas que sí o sí van a chocar cada pocos millones de años. O sea, en el resto de los sistemas planetarios, y ya hemos conocido muchísimos, ya hemos descubierto muchísimos, lo que impera es la excentricidad. ¿Qué es la excentricidad en términos de astronomía? Excéntrico pues se le dice a alguien que tiene una conducta impredecible, rara, diferente. Pero en astronomía, la excentricidad se refiere a qué tan estirada o aplastada está la órbita de un planeta. O sea, un círculo perfecto tiene una excentricidad de 0. Y la Tierra, nuestro planeta, ahora donde estamos nosotros acá mirando por la ventana, la Tierra tiene una excentricidad de 0,016. O sea, casi nada. Es un círculo casi impecable. Y fíjate en lo gigantescas que son las medidas. ¿Cómo puede ser que sea un círculo tan perfecto? Pero cuando miramos los exoplanetas en los otros sistemas, nos encontramos con planetas que tienen órbitas que parecen pelotas de rugby. Son elipses larguísimas que llevan a ese planeta a rozar su estrella en un momento y después se van al vacío helado a miles de millones de kilómetros y después vuelven y rozan otra vez el planeta. La estrella. Imagínate lo que eso le hace al clima de un planeta. Un día está a 400 grados de temperatura, con los océanos hirviendo, y unos meses después está en un invierno eterno, donde el aire está congelado. Y esta inestabilidad es lo más normal en los sistemas planetarios descubiertos. Nuestro sistema solar es la rarísima excepción que vive en una calma, en una armonía permanente. Y me van a preguntar, ¿y por qué es tan importante que nuestras órbitas de estos 3 planetas que les dije sean casi perfectamente circulares? Porque la estabilidad es la madre de la vida, para que la vida compleja, no solo bacterias, sino cosas como vos, como yo, como tu perro, como tu gato, especialmente como tu gato. Un día de estos vamos a hablar de la perfección anatómica del gato, ¿les parece? El gato, pues bueno, vamos a dejarle al gato de lado, vamos a seguir con el sistema solar. Para que la vida se vaya haciendo compleja, para que evolucione, se necesitan miles de millones de años de condiciones constantes o de muy poco cambio. La Tierra mantiene su distancia con el Sol
casi sin cambio durante miles de millones de años. Y eso permite que el termostato de nuestro planeta no se vuelva loco. Si tuviéramos una órbita excéntrica, como la de los exoplanetas ya descubiertos, la vida no hubiera tenido ni chance de sacar la cabeza del lodo. En un año de caos climático, cada órbita habría esterilizado el planeta una y otra vez. El hecho de que vivamos en un sistema circular es otra anomalía, es otro premio mayor de la lotería que nos ganamos para la habitabilidad. Lo más loco de esto es que no hay una explicación de por qué somos tan ordenados. ¿Por qué en este sistema los planetas giran con una circularidad casi perfecta? No hay hasta ahora una explicación. Viste que ya se explicó por qué Júpiter y Saturno salieron y no arrasaron con todo. Se explicó por qué tenemos tanta agua gracias a los peñascos de hielo arrojados por estos planetas al volver hacia atrás. Se explicó todo. Ya se explicó por qué la Tierra tiene 2 núcleos ferrosos. Se explicó ya también por qué la Tierra tiene una luna tan grande, tan anómala. Pero no hay todavía, los científicos todavía no se explican por qué somos tan ordenados, por qué tan perfectos círculos son nuestras órbitas. Pero eso no para ahí. No solo nuestras órbitas son circulares, sino que además están todas planitas. O sea, si pones un modelo del sistema solar sobre una mesa, te vas a dar cuenta que los planetas están alineados en el mismo plano. No es que uno está más arriba, otro más abajo, no, en el mismo plano. Lo que llamamos la eclíptica es como un disco con ¿Vos te acordás cómo eran los CDs? Yo hace siglos que no veo un CD, pero me acuerdo de cómo era. Yo tenía una colección gigantesca de CD. Y están los surcos del CD, todos en el mismo plano. Así es nuestro sistema solar, la eclíptica. Todo gira en el mismo nivel. De nuevo, esto nos parece lógico, porque vivimos así. Pero en otros sistemas solares reina lo que se llama el caos de inclinación. Se han encontrado, gracias a estos supertelescopios, estrellas donde un planeta gira por el ecuador de la estrella, mientras que otro planeta hace pasando por los polos. ¿Se entiende? Un planeta gira en la dirección del ecuador de su estrella, pero otro planeta gira alrededor de los polos. Y un tercero va en diagonal, cruzándose en el camino de los demás como si fuera un lugar donde confluyen dos avenidas en hora pico sin semáforo. O sea, es un enredo de órbitas inclinadas que tarde o temprano terminan en colisiones o en planetas siendo expulsados al sistema interestelar por tirones gravitacionales. Nosotros, en cambio, estamos en un sistema que pasó por un proceso de limpieza profunda, tiene una órbita de circularidad casi perfecta y tiene una planicidad increíble. Esa circularidad y esa planicidad sugieren que nuestro disco original de gas y polvo era muy tranquilo, o que algo, posiblemente la danza de Júpiter y Saturno, planchó las arrugas del sistema antes de que los planetas se terminaran de formar.
Y hay otra cosa, somos un sistema excepcionalmente frío, dinámicamente hablando. O sea, en el lenguaje de los astrónomos, un sistema caliente es el sistema donde los planetas se están estironeando todo el tiempo, cambiando sus órbitas, chocando entre sí. Y nosotros en el sistema solar somos lo opuesto. Somos un sistema donde la gravedad de cada planeta está tan bien equilibrada con la gravedad de las demás, que llevamos, pero miles de millones de años sin que nadie salga de su lugar. Esta paz orbital es la que nos permite tener una vecindad estable. Por ejemplo, piensen en Marte y la Tierra. Si la órbita de cualquiera de los dos, de Marte o de la Tierra, fuera un poco más excéntrica, nuestras gravedades se hubieran perturbado mutuamente hace mucho tiempo. Marte podría haber sido lanzado hacia el Sol, o la Tierra podría haber sido empujada hacia afuera, lejos de la zona habitable. Pero no, estamos en el mismo lugar, tanto Marte como nosotros, cada cual en su surco, como si el espacio fuera un disco, un CD. Y nosotros, bueno, vamos a decir mejor un disco de vinilo, porque en el disco de vinilo se usa la aguja. Como si el espacio para nosotros fuera un disco de vinilo y nosotros la aguja que no se salta ni una nota. Y cuando comparamos esto con los sistemas de exoplanetas que tienen sus gigantes gaseosos, sus Júpiteres excéntricos, que se mueven en óvalos cerrados, la diferencia es aterradora. Porque esos gigantes funcionan como onditas gravitacionales. Una ondita que le agarra a cualquier planeta chico y le manda a volar en pedazos. El hecho de que nuestro Júpiter sea también casi circular y en una órbita prácticamente perfectamente circular, hace que Júpiter sea el guardián más importante de nuestra existencia. Incluso la disposición de nuestros planetas es extrañamente ordenada en cuanto a tamaño y distancia. Eso también es una anomalía, estimados compatriotas. Hay una cosa que se llama la ley de Titius-Bode, que aunque no es una ley física perfecta, describe cómo los planetas en nuestro sistema siguen una progresión matemática de distancia casi regular. En los demás sistemas que ya hemos descubierto vemos planetas de tamaños locos, amontonados uno contra otro, o vacíos inexplicables donde no hay nada por millones y millones de kilómetros para encontrar después 3 planetas pegaditos. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la normalidad en el universo. Nosotros somos la anormalidad. Nosotros somos un ejemplo de espaciado suficiente y eficiente. Es como si alguien hubiera acomodado los muebles de la sala para que nadie se tropiece con nadie al caminar. Y esta falta de caos, o mejor dicho, esta presencia de orden, es lo que nos hace preguntarnos si el sistema solar es un jardín murado en un universo que parece preferir la violencia, el desorden y las órbitas que parecen garabatos de preescolar. Nosotros somos un dibujo técnico hecho con compás y regla. Y eso, que es una cosa inexplicable, a no ser que creas en Dios, eso inexplicable, a no ser que creas en Dios,
tiene una consecuencia bien profunda para la búsqueda de vida inteligente. Si la inteligencia necesita larguísimos tiempos de estabilidad, y si la estabilidad por larguísimo tiempo solo se da en sistemas con órbitas circulares y planas, entonces, estimados compatriotas, la pregunta que se hizo Enrico Fermi, ¿dónde diablos están todos? Porque no hay extraterrestres visitando o lo que sea. La respuesta es, no es que ¿dónde están todos? No hay nadie. Entonces tal vez no baste encontrar un planeta del tamaño de la Tierra a la distancia correcta de su estrella. Tal vez necesitamos, para que en ese planeta haya vida, un sistema que sea igual de ordenado que nuestro sistema. Y los sistemas planetarios que hasta ahora detectamos parecen haber pasado por una fase de estabilidad dinámica que nunca se detuvo, que siempre sigue así. Inestabilidad dinámica. Planetas gigantes que se pelean por el espacio, órbitas que se cruzan, mundos que salen disparados al vacío. Y eso es lo que la tecnología de nuestros grandes telescopios nos está mostrando que es lo normal. Nosotros, con nuestra calma, pues si alguien ya me dijo cómo se llama el jardín donde meditan. Dice acá Javier Duarte, un sacerdote español, Juan Manuel Carreira, astrofísico, asesor de la NASA y profesor de Harvard, contradijo a los que opinan que estamos por el azar. Es como desarmar una Ferrari en sus 70.000 a 90.000 partes, tirarlos desde el espacio tantas veces y que al caer al azar les devuelva el Ferrari tal como estaba antes. Exacto. Consta que nuestras piezas son mucho más y los condimentos que permiten nuestra vida son exactos, ni más ni menos, y fuimos hechos a propósito. Espectacular tu programa y tu tema, Alberto Peralta, dice Javier Duarte. Gracias, Javier. Claustro, dice, no, claustro es otra. Claustro es cuando están encerrados para meditar. Pero en el jardín, dice acá, a ver, dice dojo. No, tampoco es dojo. El jardín tal es, ¿verdad? Albert, llegaste a ver el AMR26, el más disruptivo de la parrilla con conceptos diferentes del resto, no deja duda que tiene la firma de Adrian Newey, dice, así vi, impresionante, está todo negro todavía, ¿verdad? Pero ya muestra que es absolutamente diferente. Otro tema, me llegaron rumores de que vamos a tener un experto de seguros aportando sus años de conocimiento, ¿es verdad? Dice, no tengo idea de qué me hablas, Gas. Y dice acá que en órbita con el astro Jarro Café. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿cómo me confunde a mí? Nunca entiendo lo que me escribe. ¿Qué quiere decir que en órbita con el astro Jarro Café? No entiendo. Ah, ya sé, ya me acuerdo. Es el jardín Zen, Z-E-N. El jardín Zen, que es donde los monjes meditan. Los monjes orientales, los monjes budistas, ¿verdad? O sea, volviendo al tema, nosotros somos los anormales, los únicos en el mundo. Somos el sistema que consiguió calmar sus demonios internos muy temprano en su historia. Así que la próxima vez que veas un diagrama del sistema solar con sus órbitas redonditas y perfectas, no pienses que es una simplificación para niños. Es una representación cabal de uno de los milagros más grandes de la física. Esa circularidad de los planetas del sistema solar es nuestro escudo invisible contra el caos del cosmos. Es lo que permite que las estaciones sean predecibles,
que los años duren lo que tienen que durar, que la vida haya tenido el tiempo necesario para desarrollarse y preguntarse por qué todo parece estar tan bien puesto en su lugar. Pregúntate, amigo, oyente, ¿por qué te parece que todo está tan bien puesto en su lugar? La respuesta corta es que no deberíamos estar así, pero estamos así, viviendo en el sistema más educado y ordenado de la galaxia, mientras allá afuera el resto del universo sigue siendo un juego de billar salvaje, sin reglas. Bueno, y si nos ponemos a pensar en qué es lo que realmente hace que la Tierra sea este paraíso del que presumimos en nuestras fotos en vacaciones, la respuesta siempre es la misma, el agua. Gracias al agua, te dice. La vida es gracias al agua. Por eso cuando buscamos vida en otros planetas necesitamos que esté en un lugar donde esté el agua líquida, que no esté tan cerca de su estrella como para que se evapore todo, ni tan lejos como para que se congele. Pero aquí es donde la historia de nuestro planeta y de nuestro sistema se pone aún más extraña. Y donde nuestra rareza como sistema solar alcanza niveles de película de suspenso. O sea, piensen en lo que les acabo de decir, la zona habitable, la zona ricitos de oro, no hace ni tanto calor para que el agua se evapore, ni tanto frío para que se congele. O sea, es un lugar donde tiene que haber lagos, ríos, océanos. Pero estar en el lugar correcto, como estamos nosotros, es solo la mitad de lo necesario. La otra mitad, de la que casi nadie habla, es cómo llegó el agua ahí en primer lugar. Porque aunque suene de locos, los planetas rocosos nacen secos. Se junta polvo, se compacta, se hacen rocas cada vez más grandes. O sea, la Tierra nació como una piedra polvorienta, sedienta. Y si no fuera por la configuración tan específica de nuestros gigantes gaseosos, hoy seríamos un desierto global más seco que Marte. Para entender esto hay que imaginar el sistema solar primitivo dividido por una línea invisible pero implacable, la línea de nieve. Esta línea marcaba el límite donde el calor del sol era lo suficientemente débil para que el vapor de agua se condense en granos de hielo, en Amandau. Todo lo que se formó dentro de esa línea, como la Tierra, Venus y Marte, estaba en una zona demasiado caliente. El agua simplemente no podía quedarse pegada a las rocas que estaban armando nuestro planeta. Se escapaba, se evaporaba, se convertía en gas. Así que técnicamente la Tierra se formó con sed. Los ladrillos con los que se construyó nuestro hogar eran piedras secas. Entonces, ¿de dónde salió ese hermoso azul profundo que se ve en las fotos que sacan los astronautas o las naves que están en los límites de nuestra atmósfera o más allá? La respuesta es que alguien tuvo que traerla desde afuera, desde más allá de la línea de nieve, de ese lugar donde el hielo abundaba en forma de asteroides y cometas. Y ese alguien, ese servicio de delivery, como les dije, fue Júpiter. Y aquí es donde la arquitectura de nuestro sistema se vuelve una pieza de finísima ingeniería. En la mayoría de los otros sistemas planetarios,
las cosas suelen irse a los extremos, o bien los gigantes gaseosos se quedan muy lejos y nunca mueven el avispero, dejando a los planetas interiores secos para siempre, o bien los gigantes migran de forma tan violenta que terminan lanzando todos los asteroides ricos en agua hacia el espacio exterior, o peor todavía, estrellándolos contra su sol. Nosotros tuvimos el escenario de, va a llamarle de alguna manera, suerte máxima. Júpiter y Saturno, en su danza de tira y afloja ahí entre sus gravedades. Imagínense también lo perfecta que tiene que ser esa sintonía para que ni Júpiter le atraiga y le haga chocar contra sí mismo a Saturno, ni al revés, sino que se quedan ahí los dos. Mientras Júpiter, a medida que Júpiter se movía, su enorme gravedad perturbaba las órbitas de millones de asteroides cargados de agua y de compuestos orgánicos que estaban en el cinturón exterior, y los mandó volando hacia el centro, hacia nosotros. Y ese fue un bombardeo masivo, pero sí fue también un bombardeo con puntería. Si Júpiter hubiera sido un poquito más masivo, o si su órbita hubiera sido un poquito más excéntrica, nos habría mandado tantas rocas que la Tierra hubiera terminado siendo un mundo oceánico, sin un solo centímetro de tierra firme. Y aunque un mundo de agua se ve lindo, la verdad es que es un callejón sin salida para la vida inteligente. Podemos llegar a ser unos peces, unas lombrices, unos mangrulluces, pero no seres inteligentes. O sea, medio inteligente como un delfín podríamos llegar a ser. Sin tierra firme no hay fuego. Sin fuego no hay metalurgia. Sin metalurgia no hay máquinas. No hay autos. No hay naves espaciales para andar contando estas historias. Y por otro lado, si Júpiter no se hubiera movido lo suficiente, la Tierra hubiera sido una especie de balita gigante de piedra estéril. Tuvimos la cantidad justa de impactos, el envío exacto de agua bendita cósmica para llenar nuestros océanos sin ahogar los continentes. Y esta precisión matemática de la cantidad de agua que recibimos es otra cosa inexplicable que no se ve en ninguno de los otros sistemas planetarios. Cuando miramos a los exoplanetas en las zonas habitables de sus estrellas, a veces son mundos acuáticos, son planetas que tienen 100 veces más agua que la Tierra, donde los océanos tienen miles de kilómetros de profundidad y el fondo no es roca, sino que es un tipo extraño de hielo exótico comprimido por la presión. Claro que en esos mundos la vida podría existir, pero sería una vida atrapada bajo un abismo interminable. Y nosotros, en cambio, tenemos este equilibrio perfecto entre tierra y mar, un balance que permite ciclos climáticos complejos, el movimiento de las placas tectónicas y una diversidad biológica que es increíble, la diversidad de vida que tenemos, ¿verdad? Y todo esto es gracias a que nuestros gigantes gaseosos se portaron, en este caso, como los perfectos barman, sirviendo exactamente la cantidad de agua que necesita el vaso de la Tierra. Pero hay algo todavía más delicado. No solo se trata de traer el agua, sino no pasarse de la raya. Si el bombardeo de asteroides hubiera sido demasiado, si hubiera sido demasiado intenso, la Tierra
habría sido esterilizada una y otra vez. Imagínate, cada vez que la vida intenta sacar un bracito del agua, llega una roca del tamaño de Uruguay, ponerle, y choca y se reinicia el juego. Eso es lo que pasa en muchos sistemas donde los gigantes gaseosos tienen órbitas inestables. Se vuelven locos esos gigantes gaseosos y lanzan proyectiles hacia adentro de forma constante durante miles de millones de años. Y en nuestro caso, Júpiter y Saturno se estabilizaron rápido, hicieron su trabajo de traer el agua y después se quedaron quietitos, como diciendo, bueno, ya hicimos suficiente, vamos a descansar ahora. Esa limpieza del sistema es lo que permitió que la Tierra tenga largos periodos de paz para que la evolución hiciera sus experimentos, diera sus pasos y tengamos la vida que tenemos. Además, hay que considerar otra cosa, la calidad del agua. No todos los asteroides son iguales. Los que Júpiter nos mandó eran principalmente conritas carbonáceas, rocas que no solo traían agua, sino también los aminoácidos, las moléculas orgánicas, que son los ladrillos de la vida. Es como si el sistema solar exterior nos hubiera mandado un kit completo para la vida. En otros sistemas, donde los planetas rocosos están cerca de estrellas enanas rojas, por ejemplo, el viento solar es tan fuerte que cualquier rastro de agua o atmósfera desaparece. Nosotros, aparte de esto, no hablamos mucho acá del Sol, ¿verdad? Pero el Sol tiene un papel fundamental, es un Sol tranquilo. Muy de vez en cuando sale una llamarada, que a veces dificulta las telecomunicaciones, pero nada más. Qué super sol que tenemos, ¿verdad? Y también tenemos a nuestros guardaespaldas gigantes que nos mandaron los suministros en el momento preciso. Cuando los científicos usan modelos de computadora para tratar de replicar cómo se forma un sistema planetario, se dan cuenta de que llegar a resultados como el nuestro es como tratar que una moneda caiga de canto 100 veces seguida. Si cambiara la masa de Júpiter en un 10% nomás, el agua nunca hubiera llegado. Si le moviera a Saturno un poquito más lejos, el bombardeo sería tan fuerte que la Tierra sería Neptuno, pura agua. O sea, estamos viviendo en el resultado de una carambola cósmica de varias bandas que salió perfecta. Porque la zona habitable no es solamente una cuestión de distancia del Sol, es una cuestión de logística galáctica. Es tener la suerte de que los gigantes gaseosos se muevan lo justo para ser nuestros proveedores y no nuestros verdugos. Y cada vez que descubrimos un exoplaneta, nos damos cuenta de que el agua líquida en la superficie de un planeta rocoso con continentes visibles podría ser también el espectáculo más raro de toda la galaxia. Estamos acostumbrados nosotros a ver el mar y pensar que es algo normal, pero ese mar es el remanente de una lluvia de asteroides que fue dirigida hacia nosotros por la gravedad de Júpiter hace miles de millones de años. Somos además un sistema donde el caos se puso al servicio de la vida por un momento breve y después se fue calmando. Se puso salvaje el tiempo suficiente para convertir una roca seca que era la Tierra en un oasis azul. Así que cuando estés tomándote un vaso de agua, no solo estás tomando hidrógeno y oxígeno, H2O, estás tomando
un pedazo de la historia de esa danza destructiva y creativa de nuestros gigantes gaseosos. Estás tomando en ese vaso de agua el resultado de una configuración planetaria que, hasta donde da lo que la ciencia hasta ahora ha comprobado, es el resultado de es una total anomalía estadística. La Tierra no es solo un planeta con suerte por estar donde está, es un planeta que recibió un regalo de las profundidades del espacio frío, un regalo que fue, digamos, entregado con una precisión que desafía toda lógica. Y eso, estimados compatriotas de mi misma nacionalidad, no es quizás la razón por la que nuestro sistema solar no es solo nuestro hogar, sino el jardín más protegido y cuidadosamente diseñado. Algo que no está en ninguna otra parte. Estamos aquí porque el agua encontró el camino y ese camino fue, digamos, pavimentado por los mismos gigantes que en cualquier otro sistema habrían sido nuestros verdugos, nuestros destructores, nuestra perdición. Esta paz en la que vivimos, donde lo más preocupante del cielo suele ser si va a llover o no mañana que es sábado, es una fachada, es una seguridad que construimos porque nuestra memoria como especie es apenas un parpadeo en la historia del universo. Pero si podemos ver cómo es el universo de verdad, vamos a darnos cuenta que vivimos en una especie de jardín amurallado, un refugio protegido, una fuerza invisible pero gigantesca, colosal, que nos mantiene a salvo de un bombardeo constante que en cualquier otro lugar ya no habría borrado del mapa millones de veces. Y un jardín amurallado donde hay un guardia que se queda despierto 24/7 para que nosotros podamos dormir tranquilos, que es Júpiter. Ese gigante que no solo nos trajo el agua en el pasado, como ya vimos, hoy en día su trabajo es ser el aspirador de polvo o el escudo gravitacional de la Tierra. Sin Júpiter, amables amigos, la vida completa simplemente no tendría chance de durar lo suficiente para evolucionar. Muchas veces se hace visible Júpiter con un telescopio de mediana magnitud nomás, ¿verdad? Entonces, si la próxima vez tenés la oportunidad de ver al planeta Júpiter, pensar lo siguiente y decir lo siguiente: gracias Júpiter, mi cuate, gracias a vos estamos acá. Bueno, hasta ahí la charla de hoy. Espero que les haya gustado. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la pausa, pero antes... Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones.
Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, donde mostramos el crecimiento del país. Ofrecemos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocernos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura. Separa tus residuos y dale una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.